Es un gozo darte la bienvenida a otra oportunidad en la que conversamos aquí en la serie Creciendo en Cristo. Y te agradezco porque has estado dando seguimiento a los episodios de esta serie y también te agradezco que comentes lo que piensas de las ideas que están aquí y te suscribas al canal, eso ayuda, y también invite a otros para que escuchen los mensajes. Y como recordarás, en la entrega anterior, en Creciendo en Cristo, comenzamos a hablar del proceso mediante el cual Dios produce crecimiento espiritual en nosotros y comenzamos a mirar puntualmente ya asuntos, recursos espirituales bien puntuales que son los que Dios usa para producir ese resultado en nosotros. Hablamos de lo esencial que es entender el ministerio, la obra de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y también hablamos de la importancia de hacer un compromiso permanente con el estudio y la reflexión de la santa palabra de Dios. Esos son los medios mediante los cuales Dios produce crecimiento en la vida de toda persona que lo escoja como su maestro, su modelo y se convierta en su discípulo o aprendiz. Debemos seguir hablando un poco más acerca de esos recursos espirituales que están a nuestra disposición. Y es importante que lo hagamos porque todos ellos representan las variadas bendiciones que Dios nos da una vez que nos entregamos a Él, una vez que Él nos recibe como sus hijos y nos da un lugar en su familia espiritual que es la iglesia. Es sumamente importante que entendamos que nuestra vida cambia cuando venimos a Cristo, que no es la misma, que no somos esa persona que éramos antes de entregarnos a Cristo. Ahora somos una nueva criatura, pero con nuevos recursos, con nuevas posibilidades en Cristo. Bueno, Pablo dijo, todo ahora, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para hacerlo. O sea, Pablo dijo, wow, esto es diferente. Antes nada, antes no podía nada, pero ahora todo lo puedo en Cristo, todo lo que necesito hacer para mi vida espiritual, para mi crecimiento, para todo lo puedo en Cristo. Él estaba hablando de una posición que había logrado tener en Cristo, o sea, se sentía completo en Cristo, se sentía eh, habilitado en Cristo, no le faltaba nada en Cristo. Y entonces, ese es el punto donde tenemos que llegar. Pero para llegar ahí, una de las cosas que nos ayuda es darnos cuenta de cuántas bendiciones, cuántos recursos Dios ha puesto ahora disponible para nosotros debido a que somos ahora sus hijos, ¿no? Reconciliados con Él. Al reconciliarnos con Él, al retomar la relación que el pecado había dañado, se activan de nuevo una serie de beneficios y de recursos y de ayudas que no teníamos, porque esas ayudas son el fruto del Espíritu, o sea, vienen con el Espíritu Santo, Él las trae a nuestra vida. Y cuando andábamos en la ignorancia, en las tinieblas, pues obviamente no estábamos viviendo la vida del Espíritu, sino la vida de la carne, que es la condición natural de nosotros. Pero ahora, viviendo la vida del Espíritu, la vida en Cristo, eso es diferente. Uno de esos recursos maravillosos que Dios pone disponible para nosotros y que debemos usar intencionalmente para que Dios produzca crecimiento en nuestra experiencia con Él, es sin duda la oración. Ese es un regalo
maravilloso que Dios le hace a sus hijos desde que nacen en Cristo, la oración. Y de una vez quiero decir, la oración es algo esencial para el cristiano. Y al usar la palabra esencial, estoy tratando de decir que no se puede ser cristiano sin orar. Es algo que debemos subrayar, ¿no? Usted puede ser miembro de una iglesia sin orar. Es triste decirlo, pero hay creyentes que no tienen una vida de oración. Hay creyentes que no tienen esa experiencia. Pero no se puede ser cristiano sin orar. Y como estamos hablando aquí de crecer en Cristo, o sea, de ser cada vez más como Cristo, entonces debe quedar claro, eso no se puede lograr sin desarrollar el hábito de la oración. Si usted es una persona que alguna vez ha leído las cartas que escribió el apóstol Pablo, si usted se ha fijado al leerlas, yo creo que no le quedarían dudas acerca de la importancia que tiene la oración para aquellos que quieren crecer en lo espiritual, porque ese apóstol, Pablo, es muy enfático cuando se trata de motivar a los creyentes a la oración. El consejo de Pablo era categórico: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Y si usted añade a eso lo que él dijo en Romanos, capítulo 12, verso 12, entonces el cuadro aún todavía es más definido. Él dijo, sean constantes en la oración. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo no hablaba de un programa de oración, un plan de oración. Él hablaba de vivir orando. Y hoy día hay muchos y buenos y lindos programas de oración. Y está bien, excelente, excelente. Porque estamos en un mundo con tantas ofertas, con tantas distracciones, con tantas cosas que hacer, que debemos estar agradecidos de que la iglesia, personas, arreglen, programen formas en que podamos practicar la oración individual, grupal y todo eso. Pero es muy importante que entendamos que la meta de Dios para nosotros es que la oración llegue a ser parte de nuestra forma normal de vivir. De nuevo, escuche el consejo de Pablo, y es el consejo de Dios inspirado a través de Pablo. Orad sin cesar. Es decir, oren siempre. No solo cuando vayan a la iglesia, no solo cuando se reúnan en el grupo pequeño. Oren siempre. Aprendan a hacerlo. Oren siempre. Oren constantemente. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? Porque hay cosas que hacer. Bueno, es evidente que Dios nos está desafiando, motivando a que aprendamos a hacer las cosas que tenemos que hacer en el espíritu de la oración. Es decir, que en esas cosas, de la índole que sean, aprendamos a involucrar a Dios, a clamarlo, a invitarlo, a pedirle su ayuda para las cosas que sean. Y sería la forma de mantenernos en oración constante, sin que eso represente un ejercicio religioso, una carga, un compromiso, una meta. No, es siempre, a cualquier hora, en cualquier lugar.
utilizando cualquier situación que ocurra para conectarme con el Señor. Me levanté, estoy vivo. Ese es un motivo de oración. Voy a comer algo en la mañana, ahí tengo otro motivo. Salgo al trabajo, me encomiendo a Dios. Voy por las calles, voy pensando en lo que voy a hacer o veo personas, ahí puedo también. Y no tengo que ponerme de rodilla o pararme o acostarme. El énfasis de la Biblia no es en la posición en que oramos o en la hora en que oramos, aunque todo el mundo sabe que es muy conveniente orar en esas horas del día cuando todavía el afán no ha llegado. Muy de mañana, de madrugada, la tranquilidad es una buena amiga del espíritu de oración. Pero lo más importante es orar, orar sin cesar, clamar a Dios, invitarlo, pedir su dirección. Cuando ese hábito se desarrolla, hay muchas cosas buenas que pasan en nuestra vida. Y hay muchas cosas malas que se alejan de nuestra vida. Si pudiéramos invitar a Dios a ir con nosotros a cada lugar, entonces sería más difícil ir a un lugar donde no pudiésemos invitarlo. Si pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a hacer cualquier cosa que vayamos a hacer, entonces sería más difícil hacer algo para lo cual no pudiéramos pedir su bendición. En el libro que se llama La oración, que escribió la señora Elena de White, en la página 15 encontramos una excelente ilustración acerca de lo que representa la oración para la vida del cristiano. Ella llama a la oración el aliento del alma. En otras palabras, está comparando la oración con la respiración. Y para mí esta ilustración nos lleva a notar varios puntos interesantes sobre la oración. Primero, nos muestra que el plan de Dios es que la oración llegue a ser algo natural en nosotros. Natural. Ningún ser humano en condiciones normales tiene que hacer un plan para respirar. Nadie dice, bueno, me dedicaré a respirar los próximos 30 días, las próximas 40 mañanas o las 50 noches que siguen. No, nadie celebra el hecho de que pudo pasar 3 semanas respirando sin parar. Esas cosas no suceden porque respirar es natural. Nadie se tiene que esforzar para respirar a menos que esté enfermo. Nótelo. Si usted tiene que esforzarse para respirar, tiene problemas. Y la idea de Dios con la oración va por ese sendero. Si tenemos que esforzarnos para eso, entonces todavía hay campo para crecer en nuestra vida. Fíjese que nadie se cansa de respirar, así que no hay que ponerle plazos a la oración ni programarla. Lo cansador y difícil sería intentar de dejar de respirar por un tiempo prolongado. Si alguien intentara pasar solo unos minutos sin respirar, moriría por asfixia. Entonces, si la oración es la respiración del alma, no se puede vivir espiritualmente sin ella. Entonces, un cristiano que no ora está reteniendo su respiración, se va a agotar, va a perder sus fuerzas. Y si sigue haciendo eso, eventualmente va a morir. En realidad, no se avanza mucho aunque ya estés en la iglesia si no aprendes a respirar espiritualmente, es decir, a orar. Así que me gustaría decir aquí que ser cristiano es tener una relación constante y personal con Cristo. Y el único medio que Dios nos ha dado que nos permite estar conectados con Él literalmente en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y el único medio que nos permite contarle nuestros más íntimos secretos y pedirle nuestros más personales anhelos, es la oración. Y esa es otra razón para entender que sin oración no hay vida espiritual, no hay poder para hacer lo que tenemos que hacer.
Yo estoy convencido, Dios inventó la oración y la dio a sus hijos como un maravilloso regalo. Su plan es que nunca sus hijos estemos solos. Desde que Dios inventó la oración, ningún cristiano está solo. Ningún cristiano. No importa que te tengan encerrado en un hueco, no estás solo, porque puedes clamar a Dios ahí. No importa que te veas solo en una oficina, alguien viene a entrevistarte, tú no estás solo ahí. Dios está a la distancia de una oración. No importa que estés en la sala de un hospital, en una cárcel, donde sea. Nunca alguien que sepa orar o que crea en la oración está solo. Y ese era el plan de Dios. Somos sus hijos, Él sabe que estamos aquí en este mundo, Él sabe que este mundo está rebelado contra Él. Él no iba a dejar a sus hijos solos. Él siempre nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo resolvió eso? La oración. Ustedes siempre me pueden hablar. Ustedes siempre me pueden hablar. Yo siempre los voy a escuchar. Nunca tienen que estar solos. No tienen que tomar una decisión solos. No tienen que hacer algo presionados. Pueden hablarme, pueden pedirme ayuda, pueden pedirme que le acompañe, pueden consultar mi sabiduría. Aquí hay un medio que no falla, que nadie puede cortar, que nadie puede impedir. Gloria a Dios. Esa es la oración. No se puede ser cristiano sin la oración, hermanos queridos. Cuando Dios nos recibe como sus hijos y nos trae a la iglesia, lo hace para que entendamos que ahora estamos bajo su abrigo. Todos seguramente han oído ese lindo Salmo 91, ¿no? Y todas las promesas que Dios le hace a aquellos que habitan bajo su abrigo. Y para hacer todo eso posible, Dios ha encontrado una forma en que sus hijos siempre puedan comunicarse con Él, contar con su apoyo, sentir su presencia. Ese medio es la oración. No importa dónde estés, no importa las circunstancias que sean, pueden ser de peligro, de tristeza, de gozo, de triunfo, de derrota, de amenaza, de desesperanza, de incapacidad, de impotencia, de lo que sea. Siempre podemos elevar una oración al Señor. Jean de la Bruyère dijo alguna vez, no hay lugar tan estrecho donde no se pueda elevar el pensamiento al cielo. Y eso es maravilloso. Aún aquel que está a punto de morir puede orar encomendándose a la misericordia de Dios. De hecho, así lo hizo Jesús. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Así lo hizo Esteban, el mártir cristiano, y muchos otros. Para ellos, la oración fue su último contacto con Dios. Por la oración ellos pudieron sentirse cerca de Dios hasta el último aliento de vida. En realidad, muy pocas cosas en la vida de un creyente pueden hablar mejor de cómo ha ido su crecimiento espiritual que su experiencia con la oración. Uno mismo puede hasta medir hasta cierto punto cuánto ha avanzado en su relación con Dios observando sus oraciones. Porque para algunos al principio la oración no era tal vez una experiencia que disfrutaran. O siempre uno decía lo mismo, o tal vez 1 o 2 minutos eran suficientes, o hasta llegaron a quedarse dormidos con la mente en un lugar muy lejano en la oración que pretendían estar haciendo, ¿no? Y no se preocupe, no estoy diciendo que eso le pasó a usted, le estoy dando testimonio también. Pero con el tiempo, los momentos de oración llegan a ser verdaderos encuentros con Dios. Y uno descubre, uno aprende que son los únicos momentos en que puede ser totalmente transparente. Que uno tiene que aceptar su realidad delante de alguien que de verdad te ama, que no te va a juzgar y que siempre te va a escuchar para ayudarte. Y con el tiempo siempre tenemos cosas por las cuales orar, personas por las cuales interceder. Nos llegan a gustar las reuniones de oración y todo lo que tenga que ver con eso. Con el tiempo. Entonces hemos podido ver que Dios contesta las oraciones
y que cuando Él lo hace ocurren cosas maravillosas. Y todo se va convirtiendo en el cumplimiento del propósito de Dios. Y eso hace entonces que la oración deje de ser un evento, un programa, y se convierta en un hábito, en algo habitual. Si eso pasa, entonces tú dices, Dios me está dando crecimiento. Entonces, la oración es un recurso que Dios tiene para ayudarnos a crecer. Y tú te das cuenta si está ocurriendo cuando eso llega a ser un hábito. Cuando tú te das cuenta que casi en todo tú clama a Dios, invita a Dios, pide ayuda a Dios. Tú te das, pero el Señor me ha enseñado a vivir una vida de oración. Ahora, si la oración es nuestra respiración espiritual, entonces no deberíamos desarrollar un patrón que nos lleve a orar solo cuando estamos en medio de una crisis o de una prueba grande. De hecho, las crisis se llaman crisis porque son momentos dramáticos y eventuales en la vida de los seres humanos. Nadie vive experimentando crisis todos los días. Las grandes pruebas tampoco son asuntos de todos los días. Así que si solo oramos cuando estas cosas nos impulsan, entonces nuestras oraciones serán esporádicas. Tendrán muy poco que ver con el desarrollo de una relación de amor y tendrán más que ver con una especie de relación por interés. O sea, vemos a Dios como el que está ahí, lo tenemos en un rinconcito y cuando estamos apurados, entonces, Señor, ahí tengo la oración. Sí, yo creo en la oración, pero cuando me veo apurado, o sea, me dijeron que estoy enfermo, vamos a orar. Le pasó a alguna persona, vamos a orar. Vamos a orar. Entonces, desarrollamos sin darnos cuenta un patrón de oración que está determinado por momentos de apuro. Pero cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que el modelo bíblico, la oración bíblica, es esencialmente una forma de mantenerse en comunión con Dios. Jesús oraba constantemente y no lo hacía porque estuviese siempre enfrentando una crisis, como por ejemplo cuando oró en el huerto de Getsemaní. Él oraba para que su padre le dijera cómo debía vivir, qué debía hacer o qué debía decir. Por eso él le dijo a los discípulos, lo que yo hago, lo que yo digo son cosas que me las revela mi Padre, según Juan capítulo 5, verso 19. Jesús nos enseñó que lo que significa tener una vida de oración es mantener esa comunión con Dios en forma permanente. Él fue un modelo de cómo puede una persona orar sin cesar. Él fue una persona intensamente ocupada y aún así oraba constantemente. ¿Cómo lo logró? Él aprendió a mezclar todos los asuntos de su vida con la oración. Nosotros tampoco podremos estar de rodillas o con los ojos cerrados las 24 horas del día en oración, pero aún así podemos orar sin cesar. Si aprendemos a hacer de la oración un elemento presente en todo lo que hacemos o nos pasa, como ya dije, al levantarnos, al ir al trabajo, al tener una entrevista con alguien, incluso si voy a hacer mis ejercicios o a recrearme o a hacer un negocio, no importa con quién me encontraré, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. En todas esas circunstancias se puede elevar una oración a Dios y pedirle que nos bendiga, que nos ayude, que nos dirija. Sea que vayamos en nuestro vehículo, sea que vayamos en el transporte público, sea que vayamos caminando, siempre podemos elevar un pensamiento a Dios. Y eso es orar. Podemos pedir por protección y seguridad. Podemos pedir por sabiduría y por fe. Podemos pedir por otros, aun cuando no estén ahí. Y podemos también orar por las cosas que le importan a Dios, la salvación de las personas, el avance del Evangelio,
que la iglesia esté bien. Es una idea increíble la de la oración, es un plan maravilloso. La idea es que podamos aprender a usar la circunstancia para hablar con Dios. Y así es como la oración llega a ser algo constante. Estas oraciones, desde luego, pueden ocurrir en segundos. Pueden ocurrir mientras estamos de pie, sentados, acostados, trabajando, caminando, comiendo, conversando. Ese es el plan de Dios con la oración. Pero tal vez algunos hemos terminado viéndola como algo que está ahí en algún lugar y que cuando sepamos que hay una situación, entonces vamos rápido a buscarla. Por eso, porque no la vemos como algo que necesitamos para vivir espiritualmente, muchas personas que están en la iglesia al parecer no oran y al estar así están débiles espiritualmente y algunos muriendo en su relación con Dios. Y esta es la razón por la que en muchos lugares se han tenido que crear programas para que la gente ore por lo menos durante unos días. Por supuesto que estos programas son mejor que no orar nunca. Por supuesto que estos programas nunca le harán daño a esas personas a las que participan de ellos. Por el contrario, le van a ayudar de alguna manera. Pero si vamos a hablar de vivir espiritualmente, de vivir, no de agonizar, si vamos a hablar de crecer en Cristo, no de envejecer en la iglesia, entonces tendremos que darle a la oración el lugar que Dios tenía en mente cuando nos dio ese regalo espiritual. Vamos a tener que verla como un hábito y no como un evento. Vamos a tener que procurar una vida de oración constante y no un plan de oración que tenga fecha de vencimiento y propósitos muy específicos que en ocasiones no se relacionan mucho con nuestra verdadera necesidad. Por eso quiero concluir esta entrega sobre la oración y el crecimiento espiritual, señalando que la oración debería fluir desde lo personal hacia lo comunitario, hacia lo público. Lo que estoy tratando de decir es que la oración está concebida por Dios para ser en primer lugar una experiencia personal. Los cristianos, para crecer, debemos tener una experiencia personal con Dios a través de la oración. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a orar, que nos dé gusto por la oración. Debemos estudiar el tema de la oración en la Biblia para fijarnos en lo que implica y la actitud que debemos tener cuando la practicamos. Y entonces, una vez que sabemos orar en privado y lo hacemos, podemos ser de gran bendición si nos unimos con otros que también están teniendo su propia experiencia de oración. Es decir, se ora mejor en grupos cuando se ora bien en privado. Fíjese por un momento en el modelo de oración que Cristo dio a sus discípulos cuando estos le solicitaron que le enseñara a orar. Se trata de una oración básicamente personal. Y sin embargo, tiene elementos que nos recuerdan que no estamos solos y que hay valores y esperanzas que compartimos con otros. Es por esto que la oración tiene un gran potencial para fortalecer la unidad de la iglesia. Porque al orar unos por otros recordamos que todos estamos militando en la misma guerra espiritual. Recordamos también que cualquier cosa que uno pueda hacer para ayudar al hermano es parte del ministerio de los dones espirituales bajo la dirección del Espíritu Santo. Y de esa manera Dios produce unidad entre nosotros. Pero, por favor, no debemos ver la oración como un asunto que Dios ha dado a la iglesia, sino como algo que ha dado a cada uno de sus hijos de manera particular. Oramos juntos porque oramos en privado primero. Intercedemos por otros mejor cuando sabemos lo que es derramar nuestra propia alma ante el Señor en oración. Jesús dijo que existían personas que habían desvirtuado el plan de Dios con la oración, usándola para exhibirse en la congregación o en cualquier lugar donde pase mucha gente, según Mateo 6:5. Habló de un fariseo que usaba la oración para compararse con los otros que iban a la iglesia. Y así él demostraba que era más espiritual y digno de la bendición de Dios, según Lucas 18. Así que Jesús, según él, la recompensa de aquellos que usaban la oración para exhibirse era precisamente esa, que los vean y ya. Y en cuanto al fariseo que exigió que Dios le diera su bendición con base en todos los méritos que él describía en sus oraciones, lo que Cristo dijo fue que él fue a su casa sin recibir esa justificación.
Por eso, el consejo de Cristo en cuanto a la oración con el que queremos quedarnos hoy es este. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué linda visión la de Cristo. Él veía un ejército compuesto por personas que en forma privada, secreta, sin llamar la atención, sin exhibirse, estaban constantemente en oración, buscando la recompensa que viene como resultado de estar conectado con la fuente del poder, de la sabiduría, de la felicidad, que es Dios. Yo creo que eso es una verdadera revolución espiritual. Y esa revolución está ocurriendo cada segundo, en cada lugar donde hay un hijo de Dios, una hija de Dios, experimentando cualquier circunstancia, orando a Dios. Siempre hay alguien orando y por eso siempre Dios está orando en respuesta a las oraciones de sus hijos. Y por eso ocurren cosas maravillosas. Y nadie sale a reclamar el crédito por esos resultados. Todos tienen que reconocer que la gloria solo es de Dios y que se trata de un plan espiritual que nos envuelve a todos para que se cumpla la voluntad de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, es completamente posible crecer en Cristo, pero tenemos que usar los recursos que Él nos ha dado. Y uno de esos, uno de los más hermosos, es la oración. Pídele a Dios, así como lo hicieron los discípulos. Señor, enséñame a orar. Haz que me guste orar. Ayúdame a mezclar todo en mi vida con una actitud de oración. Y Él te va a ayudar. Y eso te va a hacer crecer en tu confianza y en tu dependencia del Señor. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por el regalo de la oración. Gracias, porque lo planificaste muy bien para que nunca estemos solos y para que constantemente crezcamos en fe, en consagración, en dedicación, en confianza. Somos tuyos y queremos constantemente estar conectados contigo a través de la oración. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.